María de Lourdes Santiago Negrón, natural de Adjunta. Obtuvo un bachillerato en Humanidades con concentración en Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Luego obtuvo un doctorado en Derecho. Trabajó como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones y ejerció brevemente la práctica privada. En el 1997 comenzó a desempeñarse como asesora del representante Víctor García San Inocencio. Asumió la presidencia del Precinto 2 de San Juan, por lo que compareció como candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2000. Fue secretaria adjunta de Comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y ha representado al partido en foros locales e internacionales. En el año 1999 pasó a dirigir la oficina del senador Manuel Rodríguez Orellana y desempeñó igual trabajo bajo la incumbencia del senador Fernando Martín. En el 2001 fue electa vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. Dirigió en el 2002 un grupo de mujeres desobedientes civiles que entraron a la zona restringida en Vieques, hecho por el cual fue condenada a un mes de cárcel. En el 2004 se convirtió en la primera mujer legisladora independentista electa en el Senado de Puerto Rico. Como legisladora trabajó con especial intensidad los temas de adicciones, salud mental, ambiente, economía, asuntos de género y estatus político. En las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012 logró recuperar el escaño del Partido Independentista en el Senado, llegando en cuarto lugar entre todos los senadores por acumulación y siendo la mujer con más votos en este cuerpo legislativo. Sin mayor preámbulo, queremos pasar con la senadora. En primer lugar, ¿me pueden escuchar sin micrófono? En primer lugar, muchas gracias a la asociación. Muchas gracias a la asociación por la invitación, a Brian por esta iniciativa. Brian y otros compañeros de aquí de la universidad estuvieron en el taller que ofrecimos hace varias semanas aquí en la Católica, como parte de un trabajo que estamos haciendo desde mi oficina legislativa, para el cual no dependemos de los votos de más nadie. A veces ser de la minoría de uno, pues puede ser muy complicado el uno adelantar una agenda particular, pero hemos decidido centrarnos en el tema de educación especial, darle especial atención a ese asunto que a mí me toca de cerca. Mi niño está diagnosticado con Asperger's, que anteriormente era una modalidad dentro del espectro del autismo. Ahora mismo hay una gran controversia porque luego de la publicación del nuevo DSM pues está fuera, y eso generará ciertas dinámicas que en Puerto Rico todavía no se han reflejado dentro del programa de educación especial, pero es algo que está por venir. Y como parte de ese interés, estuve también representando niños de educación especial en la práctica privada del cuatrienio pasado. Nos dimos cuenta de la necesidad que hay de que la gente conozca cuáles son los derechos de los niños. Y empezamos una serie de talleres. Pensamos hacer un taller para padres y madres, y de ese nos pidieron otro, y de ese nos pidieron otro. Ya hemos dado 5 talleres dirigidos a familias de niños con diversidad funcional, y vamos a empezar una nueva etapa el 2 de noviembre, dando talleres para preparar abogadas y abogados con el compromiso de que estén dispuestos a llevar un caso pro bono al año. Es lo que le vamos a pedir a esos compañeros que no han tenido ninguna experiencia litigando casos de educación especial. De hecho, en Puerto Rico hay quizás una docena de abogados que llevan una práctica constante en educación especial, porque no es algo con lo que nadie se vaya a hacer rico. Es una práctica muy sacrificada, emocionalmente muy intensa, pero son parte de las iniciativas que estamos asumiendo desde la oficina como una contribución a la comunidad y para generar unos espacios de discusión que están haciendo muchísima falta en el país. Y es en ese ánimo que yo me voy a dirigir a ustedes hoy. Quiero agradecer la presencia no solo de los estudiantes, también de personal administrativo y docente de aquí de la universidad. La idea de estar con ustedes en esta mañana, en que vamos a condensar en 1 hora el taller, que nosotros estamos en 5, que es lo que vamos a cubrir todo el material, pero queremos que tengan una idea general de cuál es
la problemática del tema de educación especial en Puerto Rico y sobre todo en lo que concierne a los jóvenes que están aquí. Sé que hay unos cuantos de psicología, ¿verdad? La mayoría de los estudiantes son de psicología. Es un tema con el que con toda probabilidad ustedes van a tener que lidiar en el futuro y es importante que tengan claros algunos de los conceptos más básicos. En Puerto Rico existen registrados en el programa de educación especial del Departamento de Educación Pública 130,000 niños y niñas con diversidad funcional. Y estamos utilizando el término de diversidad funcional, es la forma recientemente adaptada para referirnos a esta población, un poco para superar la carga pesada que tenía al hablar de personas con discapacidad o personas con impedimento, personas impedidas. Aún el tema de necesidades especiales generaba alguna inconformidad y la nomenclatura generalmente aceptada ahora es niños y niñas con diversidad funcional. Este número de 130,000 es un número que recientemente ha revelado el programa de educación especial. Hasta el año pasado la cifra que se manejaba era de 141,000 estudiantes. ¿Qué pasó con los 11,000 de diferencia? Nadie puede dar cuenta precisa, pero eso es parte de otro asunto del que hablaremos más adelante. Los derechos de los niños y niñas con diversidad funcional en Puerto Rico provienen de diversidad de fuentes jurídicas. En primer lugar, nuestra Constitución, distinta a la Constitución norteamericana, nuestra Constitución, la de Puerto Rico, garantiza en su Carta de Derechos una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad de los individuos. Ese es el fundamento constitucional de la educación pública en Puerto Rico. Y aplica además la legislación aprobada en nuestro país, en particular la ley número 51, que es la que crea la Secretaría Asociada de Educación Especial en el Departamento de Educación, que se conoce por las siglas de SAE. Está además la Carta de Derechos de la Persona con Impedimentos. Está otra legislación especial como la que crea la Procuraduría de las Personas con Impedimentos, y es algo que les concierne de manera particular a los jóvenes estudiantes de psicología, la Ley de Psicólogos Escolares. Esta es una ley que está vigente desde el año 2000 y que está completamente inoperante. La idea de la ley era garantizar la presencia de un psicólogo o psicóloga en cada una de las escuelas en Puerto Rico. Al presente solamente hay 1.500 escuelas, casi 1.500. Hay 38 psicólogos nombrados para esa posición en el país. Y pensábamos no solamente que dieran servicios a niños de educación especial, sino que atendieran las situaciones que ustedes conocen de deserción escolar, problemas, falta de aprovechamiento, etc. Recientemente nosotros radicamos a petición de la Asociación de Psicología una enmienda a la ley para que se convierta de psicólogo escolar a ley de psicólogo en las escuelas, para que no se requiera la certificación de psicólogo escolar, que no es tan abundante en el país, sino que se requieran ciertas competencias que les permitan realizar la tarea. Esa es la legislación a nivel local. Pero la mayor parte de las disposiciones que entran en vigor en lo específico, lo operacional del programa de educación especial, proviene de la legislación federal, en particular la ley que se conoce como IDEA, Individual with Disabilities Education Improvement Act, que además tiene sus interpretaciones administrativas, lo que se conocen como rulings en derecho administrativo, y su reglamentación, que es muy particularizada, y cualquier búsqueda en internet les va a producir interpretaciones sobre los asuntos más específicos con los que se puedan topar. También aplica el American with Disabilities Act, que tiene una sección, la 504, que provee para niños y niñas que tengan diversidad funcional que pueda afectar su movilidad o acceso, pero no sus facultades cognitivas. Es importante establecer esa diferencia porque va a haber niños y niñas que van a requerir asistencia bajo la sección 504, que se refiere particularmente, o en la escuela usualmente se aplica el tema de las barreras arquitectónicas, que es un asunto en el que en Puerto Rico estamos en el medioevo. Para que tengan una idea, en el Capitolio, o sea, en casa del herrero cuchillo de palo, en el Capitolio la inmensa mayoría de los espacios no tienen acceso para personas con problemas de movilidad. Yo tengo que citar a la gente en un salón de un primer piso porque no tienen acceso a mi oficina. Esa es la ley, la 504,
pero la mayoría de los asuntos que vamos a hablar hoy se refieren específicamente a las disposiciones de IDEA y a la jurisprudencia interpretativa que también ha modificado la manera en que funciona el estatuto. Les voy a pedir, por favor, si tienen alguna duda en algún momento, si estoy hablando muy rápido, me lo dicen en el momento. Si tienen una duda, no tienen que esperar al final para que no se nos vaya el hilo, la coherencia de lo que vamos a estar hablando. Los niños en Puerto Rico tienen derecho a recibir servicios, en primer lugar, antes de llegar a la jurisdicción del Departamento de Educación. Están bajo la jurisdicción del Departamento de Salud, el programa de intervención temprana, que actualmente se conoce como Avanzando Juntos. Ahí van a estar los niños y niñas hasta la edad de 3 años. Un ejemplo de cómo llegan ahí los niños, hace un tiempo se adoptó legislación para que en los hospitales, antes de dar de alta a un recién nacido, se haga un cernimiento auditivo. Si esa prueba arroja alguna deficiencia, ese niño o esa niña va a ser referida inmediatamente, Avanzando Juntos, y a partir de ahí debería comenzar un proyecto de seguimiento que en la práctica no funciona porque no hay tal cosa como un protocolo claramente establecido. Pero las primeras terapias, los primeros servicios los debe recibir a través de Avanzando Juntos y debe contar con un programa diseñado para prepararlo al ingreso al sistema educativo, que va a asumir jurisdicción a partir de los 3 años. Es en ese momento que los niños llegan bajo la égida del Departamento de Educación a través del proceso de determinación de la elegibilidad y del registro. La ley establece que el registro no es otra cosa que cuando un papá o una mamá se da cuenta de que su niño tiene algún tipo de dificultad que puede interferir con el aprendizaje, y para solicitar servicios al amparo de toda la legislación que hemos mencionado, tiene que registrar a su niño en el programa de educación especial. Y aquí es que cuando empezamos a tropezarnos con las dificultades. La ley establece que el registro de educación especial es continuo. La experiencia, sin embargo, de muchas personas, y les voy a hablar de lo que me pasó a mí. Yo llegué a registrar a mi niño con el paquete de evaluaciones, ya llego con evaluación neurológica, psicológica, habla lenguaje, yo llego. Lo primero es alguien que dice, mamá, ¿te puedo dar cita dentro de un mes? No, eso es ilegal. La actitud es deplorable, pero además el contenido del mensaje es ilegal. Cuando un papá o una mamá van a registrar a su niño, el departamento tiene la obligación de proveer ese servicio inmediatamente. Esto de mamá, ven en un mes, mamá, no está la trabajadora social, mamá, se nos cayó el sistema, pues hazlo a mano. Les digo esto porque muchas de las barreras que se encuentran los papás son levantadas ex profeso por el Departamento de Educación y la gente termina absolutamente agobiada. Ya tienen demasiado con lo que tienen que lidiar para que su niño y su niña eche para adelante, y encima se tropiezan con todo esto, y el efecto es la victoria por cansancio del departamento sobre los niños. Así que lo primero que tenemos que saber es que el registro es continuo, ese es un derecho que no cesa. Y si uno va en junio, es en junio, y si vas en julio, es en julio, y si es en septiembre, es en septiembre. Porque el Departamento de Educación, otra de las grandes fallas administrativas que hay, cuando se acaba el año fiscal, que es el 30 de junio, los presupuestos en Puerto Rico funcionan hasta el 30 de junio. La otra semana no hay ningún contrato firmado y no hay nadie que reciba uno en las regiones educativas. Por eso hay que pelearlo. En mi caso, yo le dije a la muchacha, mira qué suerte tú tienes, yo saqué el día para esto. Así que yo me siento aquí, tú me atenderás en algún momento. Pero si uno no va a veces en esa actitud combativa, pues desafortunadamente a veces no se logran las cosas. Un niño puede ser elegible porque exista la sospecha de los padres o de las personas que le dan servicios educativos, de los maestros de la escuela, del trabajo social, de que tiene algún problema que interfiera con su aprendizaje. Algunas de las circunstancias que pueden llevar al registro son evidentes: sordera, niños con síndrome Down, pero cada vez más, y esto también es asunto ya de otra discusión, cada vez más en Puerto Rico está aumentando la prevalencia de diagnósticos niños dentro del espectro del autismo en diversas modalidades.
y niños con déficit de atención, con o sin hiperactividad. Y son diagnósticos que en muchas ocasiones se están haciendo de manera tardía. La tendencia de muchos neurólogos o de muchos psicólogos es hacer diagnósticos reservados, sobre todo los que son dentro del espectro del autismo, porque, y esto es una frase que ustedes van a escuchar mucho, cuando ustedes han visto a un niño autista, han visto a un niño autista. Es una condición muy difícil de clasificar. Y van a ver, por ejemplo, que muchos primeros diagnósticos es lo que se llama PDD-NOS, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, que quiere decir que hay un conjunto de elementos motores y sensoriales que no están funcionando de manera típica, pero ese suele ser un diagnóstico de entrada que luego con la marcha es modificado. Una vez el niño, el papá o la mamá hacen el esfuerzo de registro, el Departamento de Educación viene obligado, en primer lugar, a realizar las evaluaciones que se puedan estimar pertinentes para determinar cuáles son esas evaluaciones y las otras necesidades del niño. Se supone que una vez el niño se registre, el departamento convoque a una reunión del COMPU, que es otra expresión que van a escuchar con mucha frecuencia, que es el Comité de Programación y Ubicación. Y aquí se da otra de las incidencias bastante comunes de violación a la ley. El COMPU es una reunión en la que deben participar las personas que tengan conocimiento e injerencia sobre las necesidades educativas de ese niño. Tienen que estar en el COMPU, mamá o papá, y en la inmensa mayoría de los casos es mamá. La desproporción es muy aguda entre quienes están dando el cuidado primero al niño. Va a estar mamá o papá, deben estar una maestra de corriente regular, debe estar una maestra de educación especial, debe estar, y esto es bien importante, un funcionario del Departamento de Educación que provea servicios de educación especial o que esté en posición de evaluar la prestación de esos servicios y que tenga la capacidad de determinar, de tomar determinaciones en esa reunión de a dónde puede ir ese niño. Y debe estar además, si así lo creen las otras partes, alguien que haya realizado evaluaciones, el que le dé servicios terapéuticos a los niños. ¿Por qué les digo que esto es muy importante y porque se viola la ley todos los días? La inmensa mayoría de las reuniones de comités de programación y ubicación en Puerto Rico se dan con mamá y una maestra. La maestra no tiene ninguna facultad de decirle a mamá, fíjate, es que yo creo que esta escuela no es la mejor, pero yo sé de una escuelita que hay en otro distrito donde abrieron un salón de autismo en el que la maestra no puede hacer eso. Así que muchas veces los COMPUs se convierten básicamente en una reunión de progreso del nene, como las que se puede ir en el caso de niños típicos, y son reuniones que son constituidas ilegalmente. Nosotros el consejo que le damos a todos los madres y padres, un COMPU en el que no estén todos los componentes que requiere la ley, es un COMPU en el que uno hace constar sus observaciones, sus objeciones, y si así lo estiman, se niega a firmar la minuta. La minuta es el documento que tiene que reflejar lo que ocurrió en esa reunión. Y las minutas son documentos bien importantes, porque si eventualmente va a haber una impugnación de lo que se discutió y en esa minuta hay algo con lo que mamá o papá no estuvieron de acuerdo pero firmaron, eso va a crear un problema. Y muchas veces las mamás y los papás y hasta las mismas maestras, cuando hay personal del departamento, se sienten incómodas diciendo que eso que está en esa minuta, eso no es. Eso no fue lo que acordamos, eso no es lo que queremos para el nene. Y uno tiene que saber, no, ese no es un documento para tomarlo a la ligera. Este comité de programación y ubicación debe determinar qué servicios va a recibir la niña o el niño, que se dividen básicamente en dos tipos: los servicios educativos y los servicios relacionados. Son las dos categorías de servicios que se van a manejar en el documento que va a preparar ese COMPU.
Los servicios educativos son aquellos servicios académicos y que se van a prestar principalmente a través de la ubicación que se escoja para la niña o niño. Y aquí es que empiezan los problemas realmente mayúsculos. En la mayoría de las evaluaciones que se hacen, si están bien hechas por profesionales de la conducta humana, usualmente de lo primero que se recomienda a un niño es una evaluación psicológica o una psicológica educativa. Son las más comunes para el principio. Y una de las recomendaciones que suele haber para niños que requieran algún tipo de atención particular es que tienen que estar en un grupo pequeño, es casi estándar, grupos de 10 a 15 niños. Que digo, es lo ideal, aún para niños típicos. Eso no puede tener niños con cualquier nivel académico, y lo ideal es un grupo de 10 a 15 niños. Los grupos de 30 niños no son ideales bajo ninguna condición. Pero es la realidad de la inmensa mayoría de las escuelas públicas en Puerto Rico. Y esa ubicación de un grupo de 10 a 15 niños es muy escasa dentro del departamento. Y de hecho, la tendencia durante este semestre en el departamento es la de fusionar grupos. Como hay unos problemas presupuestarios severos y hay maestras, hoy hay escuelas públicas en Puerto Rico donde hay niños que no han recibido una clase de inglés en todo el semestre, o su clase de español o su clase de matemáticas. Eso es un fenómeno más común de lo que uno quisiera. Ahora mismo el departamento lo que está haciendo es que los grupos, si tiene un grupo de 18 y otro de 16 en una escuela, los fusiona, declara excedentes a ese maestro, manda al maestro a la escuela donde no hay ningún otro maestro, y el resultado es, y les voy a hablar de una escuela en particular en la que estuvimos hace varios meses, que tenemos escuelas, maestros de educación regular, de corriente regular, sin preparación en educación especial, que tienen un grupo de 28 estudiantes, de los cuales hay 10 diagnosticados. Y esos 10 estudiantes vienen con recomendaciones de acomodo razonable que son imposibles de manejar en un salón. Por ejemplo, un acomodo razonable que se va a incluir en el documento que se va a preparar, que es el PEI, el Programa Educativo Individualizado. El niño tiene que estar en la primera fila, pero es que el salón tiene 6 filas, no puede estar en la primera línea, o sea, no hay 10 filas para acomodarlo. Y con mucha frecuencia las ubicaciones que terminan aceptando los papás porque no saben cómo pelearlas son completamente inadecuadas. Y a veces ocurre también, y esto es algo con lo que ustedes, los jóvenes, van a tener que lidiar en el momento en que se tiren a la calle, que a veces las recomendaciones que se incluyen en esas evaluaciones no responden realmente a las necesidades de los niños, porque los profesionales que las hacen trabajan bajo unas presiones de sus jefes, las corporaciones con las que tiene contrato el Departamento de Educación, que los obligan a hacer cosas que no son éticas, que no son las adecuadas para el niño. Hace 2 semanas, por ejemplo, y entonces reseñó a través de distintos medios, yo llegué a ver la foto de que la somos, el departamento citó a decenas de niños un sábado a las 8 de la mañana para evaluaciones psicológicas. Pues llegaron decenas de niños a una escuela a sentarse todos en un pasillo, 200 niños, para ser evaluados por 6 psicólogos en un día. Está como para 15 minutos. Y un fenómeno muy común en el departamento es el asignar estas evaluaciones en masa, y a veces cuando los papás no llevan las evaluaciones que han preparado algunos psicólogos o algunos terapistas, lo que hacen las patólogas que evalúan habla lenguaje o las evaluaciones de terapia ocupacional, son hechas con tanta prisa que es una niña, qué sé yo, y la niña se llama María Luisa, pero todo lo demás está en género masculino, porque lo que hicieron es que un cut and paste de la evaluación de uno y de otro. Y se los digo porque es el título de ustedes el que va a estar en juego allá afuera, por no hablar de la conciencia de cuán bien ustedes hacen el trabajo. Y estas corporaciones que reciben contratos millonarios son millonarios, 29, 30 millones de dólares al año, terminan pagándole a los que están en la línea de fuego $9, $10, $11 la hora. Personas, en su inmensa mayoría mujeres. Se convierte también en un asunto de género, porque las proveedoras de servicios a los niños, el 90%
son mujeres que trabajan por un salario que no compensa la preparación y el sacrificio que requiere las situaciones a las que les exponen. Pero esa es la situación de muchas de las evaluaciones que se van a recibir en ese cómputo. Los papás tienen la opción, cuando creen que una evaluación no ha sido debidamente realizada, de objetarla y requerirle al departamento que haga una segunda evaluación. Pero ya eso requiere entrar en el proceso de querella, del que vamos a hablar más adelante, que es un proceso muy accidentado, muy tortuoso y que depende en muchas ocasiones de la asistencia de un abogado. Me he encontrado con papás en los que tenemos confusión de lo que es cómputo y pay, y entonces, además de eso, en el momento en que se hace el cómputo, le dicen a papá o mamá que porque ella está en una escuela privada, pierde su derecho. Y entonces por ignorancia privada lo perdieron ahí. Ahí vamos a hablar de lo que son las ubicaciones adecuadas. Se supone que si estas evaluaciones llegaron bien hechas, y el COMPU, recordemos, COMPU es una reunión de las personas que dispone la ley. Ese COMPU va a preparar un documento y ese documento es el que se llama Programa Educativo Individualizado, PEI. Ese PEI, lo que diga el PEI es fundamental porque el PEI es el contrato de los papás con el departamento. Lo que diga ese PEI es lo que se puede exigir como servicio para el niño. Por eso hay que leerlo 3 veces, hay que pelearlo si está incorrecto y hay que seguirlo al pie de la letra en el caso de aquellas personas que proveen los servicios. Si las evaluaciones incluyen unas recomendaciones de ubicación con las que el departamento no puede cumplir, como el grupo de 10 a 15 niños, o en casos más comprometidos, el servicio 1 a 1, no solamente de un asistente personal, hay niños que realmente necesitan un maestro a tiempo completo, 1 a 1. Si no hay ninguna escuela que el departamento pueda ofrecer como alternativa, entonces es aceptable la alternativa de la ubicación privada. Y hay varias escuelas en Puerto Rico que dan servicios especializados, que la escuela da servicios primordialmente a niños del departamento del programa de educación especial, o escuelas que, aunque dan servicio a niños típicos en salones de corriente regular, tienen la facultad de hacer acomodos para niños del programa de educación especial. Cuando ese es el caso, esa familia tiene derecho a que el departamento le pague el costo de la educación. El principio, que en inglés se conoce como FAPE, es educación pública adecuada. No necesariamente ideal, pero apropiada, adecuada para ese niño. Eso quiere decir que esa familia va a poder recibir mediante compra de servicios o mediante reembolso el costo de la matrícula, de las mensualidades y de los libros, que son los servicios educativos que ofrece el departamento de manera gratuita en su sistema. No se puede recobrar el costo de uniformes o el costo de artículos relacionados con enseñanza religiosa. Por ejemplo, si el niño se ubica en un colegio católico y el colegio tiene una clase de religión y le piden tal material para la clase, eso no lo va a pagar el Departamento de Educación, pero sí todos los otros materiales. Es importante distinguir entre estos dos mecanismos. El mecanismo de compra de servicios, lo que quiere decir es que el departamento tiene un contrato con esa escuela y el departamento le paga a esa escuela el servicio educativo que le da ese niño. Son muy pocas las instituciones actualmente que tienen compra de servicios con el departamento, porque la experiencia ha sido muy amarga. El departamento puede tardarse 4 o 5 meses en pagar. Y hay un caso por una suma muy importante, más de $1 millón, que está en litigio, porque la práctica en el departamento era que, como los niños van a recibir ese servicio como resultado de una querella por una orden administrativa, o sea, no es que el departamento tenga la opción de no darlo, o sea, si la orden dice que nene va para esta escuela, ese nene tiene que ir a esta escuela. El niño se ubicaba, pero el contrato de compra no se firmaba hasta meses más tarde. Si hay una escuela muy grande que da muy buen servicio,
que tuvo en el año 2010 cerca de 200 niños durante esos 3 meses sin contrato, dando el servicio y no hay cuestionamiento de que se dio el servicio. Y siempre en años anteriores les habían honrado el contrato retroactivo. En ese año el gobierno dijo que no, y ahora mismo la posición de la escuela, el caso está en litigio contra el departamento, pero los papás están en una situación muy dura porque la escuela dice, si no me pagas no te puedo tener a tu nene aquí. Y son 200 niños que quizás se queden sin servicio educativo si el departamento no paga por un servicio que en efecto se dio. Pero la mayoría de los casos, como se pagan los servicios, es por reembolso. Es que los papás asumen el costo, la factura se lleva al Departamento de Educación y en algún momento ese dinero va a llegar, en algún momento. Eso es en cuanto a ubicación. Los niños que aspiren a solicitar, las familias que quieran solicitar el pago de servicios educativos privados, pueden haber colocado inicialmente a sus niños en una ubicación privada. Eso se resolvió en un caso hace varios años. Pero eso es decir, uno empezó y puso al nene en un kinder privado, en un primer grado, que sea el niño está en una escuela privada y luego se inicia el proceso de registro, se realiza el cómputo, se establece el PEI y la ubicación que se recomienda es esa. Entonces hay la posibilidad de exigir ese servicio. Otra, el pago de ese servicio privado. Otra es la situación cuando los papás están en medio del proceso con el departamento, se está cuestionando la determinación del compu o el contenido del PEI y los papás deciden unilateralmente, me lo llevo de la escuela y lo pongo en la escuela privada. Para que eventualmente ese servicio pueda ser reembolsable, los papás tienen que hacer una notificación por escrito al departamento en un plazo de 10 días. Si no, pudieran perder el derecho a que esa ubicación unilateral que muchos papás hacen de verdad de pura desesperación, y es de hoy para hoy, me llevo al nene, pero hay que tener en cuenta esos plazos porque se puede perder el derecho a que la ubicación unilateral eventualmente sea aceptada por el departamento y sea objeto de reembolso. Esos son los servicios educativos, que va a ser la ubicación donde ese niño va a recibir los servicios. El departamento ha prometido que en los próximos años van a estar creando nuevas alternativas de ubicación con salones pequeños, pero no sé, yo veo el proceso a estas alturas con mucho escepticismo porque las cosas más sencillas no las han hecho. Mientras eso ocurre, mi aspiración sería a que a esos maestros de corriente regular que tienen en sus salones un número importante de niños que requieren atención especial, que el departamento los preparara. O sea, un maestro de corriente regular sale de su bachillerato de pedagogía con 3 créditos que se llaman niño excepcional. Y eso es todo. Y entonces llegas con esos 3 tristes créditos y tienes en el salón a un niño Asperger, a 2 niños autistas y a 3 con ADD y a 1 con síndrome posicional desafiante. El peso que se está colocando sobre el maestro, porque muchas de los acomodos que se exigen también como parte de la ubicación que se seleccione requiere un esfuerzo adicional. Una instrucción muy común es que sobre todo a niños con dificultades motoras, escriben mucho más lento que los compañeritos de corriente regular, se les asista copiando las asignaciones para que sepan exactamente qué se van a llevar a la casa, o que se les fotocopie el trabajo, o que los exámenes se provean con un lapso mayor para las contestaciones, o que los exámenes sean orales, o que se dividan en partes. Y un maestro de corriente regular que tiene que manejar 5, 6, 10 de estas situaciones en un salón de corriente regular se la ve muy difícil. Y eso hace que esas ubicaciones sean impugnables. Los otros servicios que van a recibir los niños, además de los servicios de ubicación, del servicio educativo, son los servicios relacionados. Y son los servicios tales como terapia ocupacional, que tiene sus modificaciones que a veces, o sus variantes que a veces da trabajo aceptar, da trabajo hacer que el departamento las acepte. Pero para darles un ejemplo, muchos de los niños dentro del espectro del autismo tienen problemas sensoriales y algunas de las terapias que se les recomiendan
utilizar, se frota la piel con objetos, manipulación de objetos, están enfocadas en lo sensorial. Igual, algunas terapias de habla y lenguaje, sobre todo para niños que tienen un diagnosticado disfagia, que es un problema sensorial que impide, interfiere con el consumo adecuado de los alimentos. Esas son unas terapias bien especializadas. Y a veces da trabajo si se identifican de esa manera que el departamento las acepte como terapia. Y esto es una cosa que varía de distrito en distrito. Yo he visto PEI que dice terapia, habla lenguaje con enfoque en sensorial y la acepta, y en otros sitios la pelean y no dejan que el nene la reciba. Se supone, sin embargo, que si se demuestra a través de la evaluación del profesional que la terapia es necesaria, que el niño la reciba. También pueden ser terapia física, otro servicio puede ser educación física adaptada, de lo que en Puerto Rico hay un déficit terrible, terrible, y hay muchachos que se están graduando por la preparación, pero no hay las facilidades en la escuela. En ese caso, si el niño tiene problemas de convergencia y necesita terapias para ayudarle a la convergencia, resultados de condiciones de salud. Convergencia definido como... Ok, el niño mío tiene problemas de copiar de la pizarra porque el teorito no converge como nosotros convergen para copiar. Entonces tienen problemas para eso. Se han recomendado terapias visuales por eso que cuestan, y hay 2 médicos nada más que la dan, ¿verdad? Yo sé solamente de 2 sitios. Creo que hay uno en Bayamón, uno en Mayagüez, pero cuestan muchísimo más que las... Se supone que las cubra, y yo sé de casos en que se están cubriendo. Porque a nosotros nos han negado esas terapias porque el departamento es Pero yo sé de casos en que los papás las han peleado y han logrado, pero de nuevo, y vamos ya mismo a lo que es el proceso de querella. Se supone que todos esos acuerdos de lo que necesita el niño, el servicio educativo, el servicio relacionado, estén en el programa educativo, en el PEI. El PEI tiene que identificar además, de la manera más precisa posible, cuáles son las fortalezas y cuáles son las necesidades del niño. Hay niños y un poco, o sea, el caso del niño, por ejemplo, mi niño tiene 9 años y lee al nivel de un niño de 12 años. Y sabe todo lo que se puede saber de dinosaurio. Es una cosa impresionante. Pero no le va muy bien en matemáticas. Entonces, el PEI tiene que identificar específicamente, de la manera más clara posible, qué destrezas se van a desarrollar en el niño. Eso no es el nene va a leer y escribir, eso no sirve. Tiene que decir, por ejemplo, y usualmente lo dividen en plazos de 10 semanas, que es el plazo en que se entregan, que se hacen las evaluaciones, las notas. El niño al cabo de tanto tiempo podrá leer párrafos, leer historias de 3 párrafos de mediana dificultad y resumir su contenido. Eso es una meta específica. Así se deben encontrar las cosas en el PEI. O el niño podrá al cabo de tanto tiempo realizar sumas de 2 dígitos con y sin reagrupación. Cosas que sean medibles. Y aquí vamos al otro gran problema de la forma en que el Departamento de Educación se acerca al tema de educación especial. Se le está pidiendo a los maestros, esto es para que ustedes lo peleen cuando sean psicólogos y salgan a la calle, se le está pidiendo a los maestros que miren a los niños, que establezcan objetivos de acuerdo a la edad cronológica. Y eso no puede ser. Primero, porque vamos a tener niños con capacidades dispares, niños que van a estar muy por encima de unas cosas, muy por debajo en otras, y porque es el programa educativo individualizado. No, de hecho, aún en niños típicos, esta idea de que todo el mundo tiene que aprender a la vez, y que aquí se puso en marcha el año pasado con un disparate que eran las cartas normativas que decía que si en Orocovis estamos multiplicando en la segunda semana de abril, en Jayuya estamos multiplicando en todos los grados y estamos en San Juan. La educación no funciona así. Esa es una forma bien antigua, una forma completamente desacreditada de ver la educación. Porque es
ese es el problema, y eso en Estados Unidos se ha objetado, no Child Left Behind, es quien ha establecido esos criterios que son absurdos y que... Y una tabla que sacó, mira, por acá de que está en séptimo grado, eso no tiene que estar. Por acá había... Ese es otro asunto sobre el tema de los niños intelectualmente privilegiados. Sí. Estamos mirando un patrón de las necesidades de las dos monedas, el problema aburrido, Mi teoría es que es constitucionalmente invocable el derecho a la educación que propende al pleno desarrollo de la personalidad, aún no te digo yo para esos niños. Yo creo que ese principio se viola con todos los niños del departamento porque la educación en Puerto Rico no propende al pleno desarrollo de nadie. Pero eso ya es harina de otro costal. Se me quedó algo importante de mencionarles, importantísimo de mencionarles en ubicación. Y es cuáles son las alternativas que puede haber en cada escuela. Un niño puede ser ubicado, a un niño diagnosticado, en corriente regular con acomodos razonables como los que les hablé. Un niño puede ser ubicado en corriente regular con tiempo en salón recurso. El salón recurso es un espacio en el que una maestra de educación especial asiste a ese niño en determinadas destrezas, las que se determina en el PEI. Es una mezcla de tutoría con seguimiento, con terapia educativa. Y hay otra cosa muy terrible, que es lo que antes se llamaba el salón contenido, y ahora le llaman salón a tiempo completo. Y es el depósito de los niños que no encajan de ninguna forma en corriente regular. Y es una ubicación muy mala. El principio general puede ser necesario en algunos casos, pero la forma en que se maneja en muy pocos lugares es la adecuada. El principio general es que la ubicación tiene que ser la menos restrictiva posible. Y hay una batalla, sobre todo en cuanto a ciertas condiciones, de qué quiere decir eso. Y les voy a hablar en particular de una población con unos problemas muy complejos en Puerto Rico, que son los sordos. La población sorda, el único problema que tiene la mayoría de ellos es que no oyen. O sea, no es nada. No hay ningún problema cognitivo, es que no oyen. Y hay un debate dentro de la comunidad sorda, dentro de la gente que le da servicio a la comunidad sorda, de cuál debe ser la ubicación de esos niños. Aquí en Ponce hay una gran escuela para niños sordos que se llama la Escuela Fray Pedro Ponce de León. Nenitos chiquititos aprenden lenguaje de señas desde que entran, la biolectura, algunos aprenden a hablar. Es una escuela que integra a la familia, se le enseña lenguaje de señas a los papás. Y sobre esto les quiero hacer un paréntesis. Hay niños sordos en Puerto Rico que solamente se pueden comunicar por señas y que viven en familias, con familias en las que nadie habla lenguaje de señas. Hay niños sordos que de mayo a agosto no tienen comunicación con nadie. Es una situación muy dura. Y yo sé que muchas familias viven situaciones angustiosas, pero una obligación de un papá de un niño que hable con señas es que tú tienes que aprender señas. Y las señas que maneja el niño, muchas veces las familias desarrollan señas caseras que no corresponden en Puerto Rico se utiliza el American Sign Language criollizado, con alguna, que es un lenguaje hermosísimo, ver a unas personas conversando es una cosa, es espectacular, es muy difícil, aprenderlo es muy difícil. Pero esa es una situación en Puerto Rico. Hay personas que piensan que los niños sordos deben ser integrados lo más pronto posible a la corriente regular con una asistente o un asistente que les haga de intérprete. Hay personas que tienen muchas reservas. Primero, hay un tema con los intérpretes de quienes están realmente cualificados. En Puerto Rico no hay una certificación oficial de intérpretes. Ahora mismo hay un bachillerato en lenguaje de señas que se está enseñando en el Turabo, con muy buenos resultados, pero no todos los intérpretes contratados tienen la misma destreza y hay un poco la reserva de realmente la persona está transmitiendo como debe. Y hay problemas también con algunos maestros que se resisten a hacer los ajustes que tienen que hacer en un salón de corriente regular. Nosotros estuvimos trabajando en la oficina con un caso tristísimo, una niña de 13 años
lleva 5 años en salón contenido, 5 años, una niña sin ningún impedimento cognitivo, porque era sorda en salón contenido. Y a la niña, de hecho, le habían adiestrado un perro de servicio, una perra preciosa que se llama Mía, que oye por ella. La niña le indica, le ayuda a cruzar la calle, cuando alguien la llama, la advierte de peligro, la guía. La perra tuvo que salir de la escuela porque la maltrataban y la niña era objeto de bullying, pero cosas escritas en las paredes, una situación inhumana. Y esa niña, para sacarla de esa escuela, hubo que radicar una querella. Cuando tú dices, oye, de verdad es insensato se le ocurre que una niña simplemente porque es sorda va a estar en salón contenido con niños con retraso severo. No, esa no es su ubicación. Pero vamos ahorita al proceso de querella. Si los papás no están con abogados, pues la situación se hace muy cuesta arriba. Y por eso es que el salón contenido o el salón a tiempo completo debe ser siempre el último recurso. Pero en el caso particular de la población sorda, hay personas que prefieren que los niños se desarrollen, sobre todo los primeros años, en un espacio en el que ellos estén con sus pares, donde no sean señalados como distintos y donde puedan manejar el lenguaje de señas con completa fluidez. Ese es el caso de esta escuelita en Ponce. Hay otra escuela en Luquillo que utiliza un lenguaje de señas distinto, y está el Colegio San Gabriel en Puerto Nuevo, que antiguamente era un colegio residencial, ahora mismo es un colegio extraordinario, pero que está funcionando solamente con la mitad de los estudiantes que pudiera recibir, porque el departamento dice, no, esta es una escuela de segregación, esta no es una escuela de inclusión. Y se lo digo porque en esto uno tiene que tener cuidado, hay matices, no todo es blanco y negro, y puede haber niños para los cuales esa ubicación, que quizás por algunos es visto como muy restrictiva, pero para ese niño es la ubicación ideal, porque la alternativa es la escuela pública que está al lado, donde le van a dar el pelo, le van a insultar, se van a burlar, le van a hacer ruedo, que es otro asunto. El tema del bullying de los niños con diversidad funcional en Puerto Rico es un tema con el que a ustedes les tocará bregar también en su momento. Eso sobre la ubicación y sobre los servicios relacionados. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Es que el tiempo va corriendo. Otra de las cosas, estamos hablando de las evaluaciones. Los niños deben ser evaluados según lo que dictamine el PEI. Y evaluados me refiero no solamente a las evaluaciones iniciales, sino también su desarrollo académico. Debe ser evaluado de la manera que lo requiera su condición. Va a haber niños que, un niño con déficit de atención, sentarlo a coger la prueba puertorriqueña, pues ya ustedes saben, que no vale para 2 centavos por otras razones, para los niños típicos tampoco, pero se está utilizando y se está convirtiendo, y este es uno de los grandes peligros de No Child Left Behind. Las pruebas estandarizadas están convirtiendo a los maestros en entrenadores para toma de pruebas. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Sacarla del plan de mejoramiento. ¿Cómo sale del plan de mejoramiento? Si los nenes aumentan la prueba puertorriqueña, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenarlos a coger pruebas, independientemente de lo que sean las necesidades reales de este niño. Y aquí les quiero hacer otro paréntesis de lo que debemos pensar en lo que debe ser la función de la escuela para niños especiales o para niños típicos. La escuela no es solamente un sitio para uno aprender a leer y escribir y a multiplicar y a hacer fracciones. La escuela tiene que ser, sobre todo en las comunidades más marginadas, un vehículo de exposición a ese niño a nuevas experiencias y enfrentarse a sus propias capacidades. Y eso está cada vez más documentado por estudios psicológicos, por estudios de conducta. ¿Y cuál es la respuesta en Estados Unidos y en Puerto Rico? Eliminar los programas de arte, reducir las horas de educación física, eliminar los programas de movimiento corporal, los de teatro. La experiencia educativa no puede ser una experiencia de pupitre nada más, porque hay niños que si tú no le pones a Beethoven en el salón, no van a escuchar a Beethoven nunca más. Caramba, y uno debe escuchar la 9ª sinfonía por lo menos una vez en su vida. Eso es importante. Y un niño puertorriqueño debe saber quién es Francisco Yer y debe saber quién es Carmelo Sobrino. Debe conocer nuestra cultura y debe saber distinguir, caramba, una danza de una bachata.
Esa experiencia cultural la necesita un país que aspire a progresar. Y el eliminar todas estas posibilidades de la escuela pública es un auténtico crimen en términos pedagógicos. Pero esto es paréntesis. Se los digo porque a mí me parece que es toda una hipocresía, todo esto de vamos a ayudar a las comunidades marginadas. Ah, claro, o sea, ¿te crees que le hace la gran cosa porque ahora tiene maestra de matemáticas? Sí, pero mientras dices eso, tu hijo está en un gran colegio en San Juan. Y tú lo llevas los fines de semana a la Sinfónica, pues o sea, hay que procurar una igualdad de experiencias en todos los ámbitos, no únicamente en lo estrictamente académico. Otro elemento importante para muchos niños registrados en el programa de educación especial y que está dando mucho trabajo es asistencia tecnológica. La asistencia tecnológica comprende multitud de recursos. En algunos casos puede ser, por ejemplo, para niños con espina bífida, para niños con perlesía, una silla de ruedas adecuada. Tú no puedes tener a la niñita de 5 años en una silla de ruedas como la que utilizarías para un adulto. Y aquí hay situaciones muy tristes en que los papás sencillamente no pueden costear los equipos. Los niños que tienen problemas de espasticidad necesitan que los niños que están tensos se lastiman terriblemente o contraen y necesitan las férulas. La placa para hacer las férulas cuesta $75 cada una. Y aunque los papás las aprendan a hacer, eso es parte de la asistencia que necesitan. O cosas mucho más sofisticadas como sistemas computadorizados o los sistemas muy frecuentes para niños con ADD o niños dentro del espectro del autismo, que es el mecanismo FM. Es un micrófono, el nene va a tener, la maestra va a hablar por un sistema que el niño tiene el aparato receptor y eso hace que se aíslen los sonidos del exterior y el niño se pueda concentrar en lo que diga la maestra y de hecho algunos niños se convierten en recipientes de información privilegiada porque la maestra se le olvida que tiene puesto el FM y entonces esta información es muy codiciada por los otros niños. Estos son mecanismos, es tecnología bastante común, bastante sencilla, pero en algunos casos da mucho trabajo el que los niños las puedan gestionar a través del departamento. Conseguir la evaluación de tecnología ya de por sí es muy difícil, hay evaluaciones que llevan meses que están pendientes y para algunos niños es la única forma. De nuevo, esto no es accesorio, esto no es porque sea cool tener una computadora, es que esos niños lo necesitan. Muchos niños también con problemas motores, problemas de lectura, problemas de escritura, van a necesitar de una computadora para poder hacer sus trabajos porque su letra no hay quien la entienda, tienen dificultades serias o porque necesitan que los programas educativos, que también los provee el departamento, el software de la computadora, sea el mecanismo para llevarlos por ciertas destrezas del curso que sea. Se supone que si la recomendación del PEI sea la de una evaluación de asistencia tecnológica, la asistencia tecnológica dice este niño necesita tal aparato, ese aparato aparezca. Pero a veces pasan cosas como está la computadora, y hay cuántas computadoras en la región, no hay quien instale los programas. O la computadora llega a la escuela, pero no hay quien adiestre a los maestros. O, este es el otro caso, o hay maestros que dicen, en mi salón no lo quiero con computadora, aquí más nadie usa computadora. ¿Qué pasa? Cuando se sucede este tipo de 10 minutos me quedan para hablar de querella. Cuando se da este tipo de incumplimiento, y aquí vamos ya con la parte última y a la que uno no quisiera llegar, el mecanismo entonces es la presentación de querellas. Las querellas se presentan bien en la Secretaría asociada en San Juan o a través de las regiones y constituyen la manera de exigir ante un foro adjudicativo administrativo que se dirima la posición de los papás, el reclamo de los papás sobre prestación de servicios. Puede ser sobre una querella sobre ubicación, puede ser sobre servicios relacionados. En el caso, por ejemplo, que le hablé de esta niña sorda, pues la querella era ubicación. Esta niña está mal ubicada, esta niña tiene que estar en un sitio donde pueda desarrollarse académicamente y no en un salón a tiempo completo. Puede haber querellas porque se ordenó previamente en otro caso que el niño necesitaba la computadora y la computadora no llega. ¿Qué pasa? La experiencia que nosotros tenemos es que los papás que llegan desprotegidos
pues llevan a de perder, porque hay abogados del Departamento de Educación que se han dedicado a defender lo indefendible. Nosotros recientemente estaba hablando con unos compañeros de que el departamento en las vistas administrativas le está negando servicios educativos a los niños de edad preescolar. A los que están de 3 a 5 dicen, no, yo no tengo que dar el servicio educativo. La ley no dice eso, pero los abogados de educación dicen eso. Pues si no hay un abogado de frente que dé la batalla, y precisamente de eso es que se ha tratado, y es la otra fuente de derecho que no les mencioné al principio. En Puerto Rico llevamos 33 años batallando en los tribunales el pleito de clase de Rosalía Vélez versus el Departamento de Educación. El departamento actualmente paga $2,000 diarios por incumplimiento con las estipulaciones que se firmaron hace ya muchos años y que no han sido seguidas. Y ese pleito le ha costado al país en honorarios de abogados, porque hasta el cuatrienio pasado lo estuvieron llevando abogados privados que se hicieron muy ricos a costa del sufrimiento de los niños. Ahora lo está llevando el Departamento de Justicia. El cuatrienio pasado lo llevaba un bufete de Aldarondo y López Brás. Esa gente se ha dedicado a defender lo indefendible y desafortunadamente no hemos visto en los últimos meses que haya una disposición a darle cumplimiento a esas estipulaciones, que son las que recogen el número de obligaciones y el periodo en que el departamento tiene que cumplir. Una de las disposiciones del pleito es el mecanismo de remedio provisional cuando el departamento no tiene un servicio que se le requiera al niño. Hay tal terapia, por ejemplo, la terapia visual, la terapia de disfagia, no tenemos un proveedor. Se supone que a través de ese medio provisional el departamento venga obligado a proveerla. Pero la experiencia constante es que por las buenas es muy difícil y que es necesario recurrir al proceso adversativo de las querellas. Por eso les mencioné que nosotros estamos tratando de preparar a varios compañeros para que den este servicio, ya que es una pelea tremendamente desigual. A pesar de que los procesos administrativos son menos formales que los procesos judiciales, hay unos plazos con los que hay que cumplir. En el momento en que se señala la primera reunión, que es una reunión de mediación, es importante que los papás vayan. Las mediaciones usualmente las conciliaciones no consiguen nada y hay que seguir con el proceso, hay que hacer notificación de prueba a la otra parte, hay que llevar peritos que puedan refutar la evidencia que presente el departamento, y la contratación de esos peritos puede ser muy costosa y más allá de los medios económicos de la inmensa mayoría de las familias. Por eso es que es importante que ustedes, los jóvenes, y ustedes que están encargados de colaborar con la tarea universitaria, de prepararlos, vean el tema de la diversidad funcional no como un asunto de obligación o porque hay un montón de leyes y reglamentos y una sentencia que lo dicen. Esto tiene que ver con un sentido mínimo de solidaridad. El país somos todos, todos. Y la vida en comunidad exige que los recursos que tenemos juntos, que es el tesoro público, que es ese dinero con el que todos aportamos, se distribuyan según las necesidades de cada uno de los que componen esta sociedad. Y hay elementos en la sociedad que necesitan un poco más que los otros. Y sin eso, sin esa conciencia, no hay civilización real, no hay democracia de verdad y no hay progreso posible. De eso es que se trata. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo que esperamos que ustedes hagan, tenemos una responsabilidad, como si nuestro país no le da a estos niños hoy los instrumentos que necesita, eventualmente esos niños van a pasar factura, no van a ser capaces muchos de ellos de una vida independiente, no van a hacer la aportación que puedan, pero sobre todo van a ser un reflejo muy triste, un reflejo patético de lo que como país llevamos todos en el corazón. Así que mi esperanza es que esto que hemos hablado aquí de forma muy condensada les ayude en algo. Los documentos en particular de los que he hecho referencia están disponibles en mi página mariadelourdes.net, que tiene un espacio de educación especial donde está la mayoría de los documentos de lo que hemos hablado. Sé que ustedes tienen ya que